Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García. El día de hoy tendremos como invitado al diputado Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, para hablar de todas estas reformas tras el cierre del periodo extraordinario, censura, espionaje, ¿qué más? Acompáñenme. Censura, espionaje y un abanico de modificaciones, leyes que dejó este periodo extraordinario. Es un gusto para mí tener al diputado Rubén Moreira. Rubén, bienvenido a Muchas Abogacía gracias. Trabajando, este espacio de la barra mexicana. Además, por supuesto, barrista también. Con mucho orgullo. Muchas gracias, Rubén. Leía el otro día, y digo recientemente, una frase que dejabas en un texto. El Estado conocerá todo de todos. Efectivamente. ¿Por qué? Y qué, digamos, con todo este cúmulo de leyes que se aprobaron, ¿en dónde, digamos, entraría esta parte, Rubén? A ver, lo dicen muy bien. Es un cúmulo de leyes, hago un paréntesis, votadas en 9 días, muchas de ellas de imposible lectura para los 500 diputados, por la complejidad, pero también por el tiempo que se dio, en alguna de ellas 5 horas, para ser exactos. Pero es un conjunto de normas que están desperdigadas en 30, pero básicamente en 6, que se reformaron. 30 se tocaron en ese periodo extraordinario. ¿Dónde están los temas sensibles? La ley de telecomunicaciones, la ley de población, la ley de trámites burocráticos para la eliminación de trámites burocráticos y las 2 leyes de seguridad. La que se encarga de la inteligencia y la información y la del sistema de seguridad. Todo es un conjunto de leyes, porque un elemento, por ejemplo, es la CURP, La CURP biométrica, que va a ser biométrica y que va a estar conectada con el sistema de salud. Así lo dice el artículo 91 de bis de esta ley de población, pero además va a ser obligatoria y va a ser exigida en todos los trámites públicos y privados que realice una persona. Entonces, de entrada ahí tienen, pues, qué compras, dónde lo compras, dónde vuelas, dónde te hospedas, todo esto, más tus características físicas y tu estado de salud. También, si vas al médico, qué tipo de médico. Esa es una parte. Luego está la ley de inteligencia e información en materia de seguridad, que en el artículo 12, que es bien confuso y muy revuelto, da luego a entender, una cosa es la persecución del delito, que requiere ciertas reglas, y otra es la inteligencia, donde se abre la posibilidad de que en tiempo real, el secretario de Seguridad en este caso, pueda tener toda la información de todos los registros del país, públicos y privados, incluyendo los datos y registros telefónicos. Y luego está la ley de telecomunicaciones, donde hay una interconexión de información, que está también en la ley de seguridad, con la agencia de telecomunicaciones, de transformación digital, se llama Agencia de Transformación Digital. Y luego está la ley para la emisión de trámites burocráticos, donde dice que tendrás un expediente donde todo aquello que realices va a ser registrado en relación al Estado. Tú juntas todo esto con esa interconexión, pues es una bomba que se mete a la vida de todos nosotros. Y a ver, son varias cuestiones las que acabas de tocar, Rubén, muy importantes. Me detengo un poco en el tema de la CURP biométrica. Entendiendo, por supuesto, que va a tener fotografía, va a tener la huella digital, el iris, lo cual pues sí ya lo hace más robusto, definitivamente, y en donde la información, ¿en dónde va a estar? ¿Y cuál va a ser la defensa ante, ahora pues ya no tenemos al INAI, por ejemplo? Entonces, es decir, el tema de protección de datos, ¿cómo se va a manejar? ¿Todo va a seguir en manos del gobierno? ¿Cómo es esa parte, Rubén? Todo está en manos del gobierno. La parte de la CURP interviene la Secretaría de Gobernación,
pero está interconectada con los otros sistemas de seguridad. Entonces, pues tú sabes que ahí la posibilidad de filtración es inmensa, ¿no? Además, tenemos antecedentes de hackeo, pues muy notorios, al ejército, por ejemplo, a la presidencia de la República, o en el mundo hay muchos, ¿no? Claro. Hackeos. Entonces, eso va a estar ahí. Pero yo agregaría dos cosas. La misma ley de seguridad nos dice que la información puede ser, mediante convenio, entregada a autoridades extranjeras. Ahí van los datos biométricos, va una mención o hago una mención a que autoridades americanas han hablado de ese tema, de los datos biométricos llevarse al extranjero. Y por el otro lado, va a implicar, como es obligatoria y tiene fotografía, va a implicar que pase a segundo plano la credencial para votar con fotografía y es evidente que va a desaparecer en algún momento. Claro. Entonces van a utilizar entonces la CURP biométrica como identificación única, digámoslo así, y oficial. Bueno, dice que es la identificación única, obligatoria y universal en México. Y que los particulares tienen la obligación de requerirla en cualquier trámite. También la autoridad. Tú vas a subir un avión, requieres la CURP. Vas a hospedarte, requieres la CURP. Vas al médico y vas a pagar, requieres la CURP. Entonces hay un control total que está en las leyes. O sea, algunos defensores del régimen pues dicen muchísimas cosas, pero yo te estoy refiriendo a lo que está escrito Texto, en la claro. ley, el texto claro, y así está. Y realmente es con aras de mayor seguridad hacia la ciudadanía, hacia el país, o si tiene este otro tinte para estar pues facultados, incluso sin orden judicial, de saber toda nuestra información. Bueno, la van a tener, ahí va a estar toda. Ahora, en materia de seguridad, pues se requiere información, pero los grandes éxitos no han sido teniendo, por ejemplo, la información de toda la población. Ahora viene una segunda amenaza, que es la inteligencia artificial, porque si tú juntas toda esa información y lo pasas por inteligencia artificial, pues vas a adivinar hasta los gustos de las personas. Adivinar no es una buena palabra, van a determinar los gustos de una persona por los algoritmos, sabes qué lee, qué no lee, qué compra, y es una intromisión a la vida privada más íntima, que eso es una preocupación siempre. ¿Puede ser mal usada? Claro que puede ser mal usada. ¿Se puede fugar? Se puede fugar. Se han fugado muchísimos documentos en este país. ¿Pero era necesario para la seguridad? Yo creo que no. Yo creo que tal nivel de intromisión en la vida de las personas no es necesario para la seguridad. Y te hago una pregunta, Rubén. Al final del día, a ver, pues hoy en día un mundo tan digital, redes sociales, nosotros mismos pues publicamos muchas cuestiones que a lo mejor estamos dando información de nuestra vida privada. Digamos, ¿no hemos sido espiados durante muchos años? A ver, una cosa es la inteligencia y otra cosa es el espionaje. Una cosa es lo que tiene el Estado y puede usar, y otra cosa son los particulares y cómo lo deben de cuidar. Empiezo por lo último. Al momento en que se desaparece el INAI, quedamos un poco indefensos en nuestros datos personales. Datos que siempre das tú voluntariamente. Correcto. Es decir, cuando te metes en una plataforma, pues tú los das voluntariamente. Y si no quieres, pues no compras. Sí. O le pides a alguien que compre por ti. Pero el INAI era importante para garantizar los datos personales. Esa es una parte. Hago un paréntesis. En México está volviendo más opaco. La desaparición del INAI también implica ser más opaco en cuestiones del Estado, sobre todo. Luego viene la segunda parte. No es lo mismo inteligencia que espionaje. Claro, un Estado tiene que estar todos los días recabando información en bien del Estado, en la definición clásica donde va la población también. Correcto. Vamos todos. Hoy un ataque bioquímico, la intromisión de terroristas al territorio nacional, sobre todo por la vecindad que tenemos. La otra es espionaje, es decir, el uso de herramientas que siendo lícitas o ilícitas se usan por el Estado para entrometerse en la vida privada. Pero paso a la última, en este caso van a tener toda la información, toda.
Y no hay que caer en la provocación de que algunos defensores del régimen dicen, bueno, pero se requiere un juez para la intervención telefónica, dijo la señora presidenta. Sí, para escuchar sí y usarlo en el código, usarlo en un procedimiento penal. Te va a decir el juez, bueno, ¿y dónde está, dónde está el permiso allá? Pero para saber dónde estás ubicado, no. Porque eso es lo que dicen las reformas a la ley, artículo 12 de la Ley de Inteligencia e Información en materia de seguridad. La interconexión que viene en todas estas leyes, pues presupone que no hay permisos para cada acto Claro. del secretario, ¿no? Es decir, si dice se interconectará el registro telefónico y los datos telefónicos, no quiere decir que va a decir, ah, mira, quiero ver al de fulano, aunque aquí lo tengo, voy a pedir permiso. Pues no, lo van a estar viendo. Claro. Sí, porque las telefónicas incluso van a estar obligadas a dar la información si así se la requieren. Claro, es el artículo 12, lo dice, entes privados y públicos, y viene el desglose de todos los registros, y va el registro telefónico y los datos telefónicos, que también es medio nebuloso, porque un registro telefónico y los datos telefónicos pueden incluir no que hablas, pero sí a quién le contestas el teléfono, con quién hablas, a quién no le contestas. Claro. Cuando hablas con una persona, lo hablas con otra. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden inferir de tus conductas y de las conductas de aquel que les interesa observar. Digamos entonces, Rubén, en términos generales, ¿qué balance te deja a ti, al grupo parlamentario, quizá en general al Congreso, este periodo extraordinario? Bueno, yo lo juntaría con otra cosa en el periodo extraordinario, que es la ley de Guardia Nacional. La ley de Guardia Nacional dice que esta institución, que ahora se llama fuerza, esta fuerza va a ser usada por el Estado, pero que depende del ejército mexicano, que provoca que la Secretaría de Seguridad no tenga efectivos, por un lado, y por el otro, que todos los efectivos pues dependan de la Sedena y están en su presupuesto. Y ahí empiezan las fronteras entre los fueros militar y civil, que los expertos podrán hablar mucho de eso. El balance total es un Estado militarizado, con amplias posibilidades de ver la vida privada de las personas, hasta donde quiera, donde no exactamente se tratan temas de seguridad, ni se fortalecen las policías municipales, ni las policías estatales. Como producto legislativo, yo creo que para los expertos, que hay muchos acá en la barra y en la academia, va a dar mucho que hablar, porque fue tan atropellado que pues hay muchos errores de redacción, de sintaxis, de gramática, de contradicciones. Y luego vendrá esta parte de las comisiones de estilo que ahí se reservan. Claro. Quién sabe qué otra cosita le muevan por ahí. Pues si lo juntas con otras reformas pasadas, donde se mengua el poder del amparo, donde la Corte tendrá otra constitución, donde los jueces van a tener pues precauciones con el Tribunal de Disciplina, pues vamos a un Estado muy intrusivo, muy potente y a una ciudadanía cada vez más débil. Coincido en esa postura, Rubén, y tocas ahorita el punto justo de las Fuerzas Armadas. Digamos, ¿qué controles va a haber hacia las Fuerzas Armadas con tanto poder? ¿Qué va a pasar con las policías locales, por ejemplo? Yo te diré ahí dos cosas. Primera, es evidente que el uso de las Fuerzas Armadas fue también una necesidad económica del gobierno. El gobierno no tiene dinero. Y entonces, si tú tienes más o menos 300,000 efectivos entre Marina y Ejército, un poquito más, pues le quitas un cacho, haces la policía que hoy se llama Guardia Nacional y te ahorras una parte del presupuesto. Y por otro lado, pues los pones a hacer aeropuertos, los pones a hacer hoteles, los operan los hoteles. Yo no digo que no sean buenos para operar un aeropuerto. El problema es que esa no era su función inicial. En un mundo con una geopolítica distinta, debilitas a las Fuerzas Armadas. Y luego empieza esta parte donde el presupuesto de uno dónde llega y el presupuesto del otro dónde termina. Estaba el efectivo
haciendo funciones militares del fuero militar o funciones civiles en la desobediencia. Va a dar mucho que hablar ahí, en ese apartado, el poder de las Fuerzas Armadas. Y pues se clausura la posibilidad por varias décadas seguramente de tener una policía civil, que es lo que ha tenido éxito en el mundo. Claro. Sí, totalmente. Al final del día, pues son labores totalmente distintas, ¿no? Las Fuerzas Armadas en general y en el mundo están hechas para otros temas, más allá del tema del fuero, como bien comenta Rubén. Acabó este periodo extraordinario. ¿Qué sigue? ¿Vienen leyes reglamentarias, parte secundaria? ¿Qué viene, digamos, en donde se pueda meter un poco de lápiz? Pues seguramente que vienen las partes de reglamentos, que muchas están en control, bueno, obviamente siendo un reglamento pues de la autoridad administrativa, del ejecutivo, pero muchos están en control de esa agencia de transformación digital. Ujú. Ahí va a estar mucha reglamentación. Por cierto, tengo un paréntesis, yo creo que es violatoria la comisión reguladora que está en la Agencia de Transformación Digital del TEMEC, porque el TEMEC en el capítulo 18 dice órganos autónomos, y ese no es autónomo, es un órgano desconcentrado. Y lo que son las cosas, hombre, hace unos meses, cuando se suprimió el IFETEL, se quitaron las facultades del Senado para los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones, los quitó Morena. Y hoy le dan al Senado, en esa ley secundaria, la facultad de ratificar a una propuesta de la presidenta para un órgano desconcentrado que está dentro de una dependencia de la administración pública centralizada, pero que ya no tiene las facultades en la Constitución. Nada más, mira, el galimatías que hay ahí, ¿no? La, lo poco sano de todas esas reformas, nada potables, diría alguien. Pues esas son las contradicciones que están ahí, entonces vendrán esos reglamentos. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Pues que se está anunciando una reforma electoral, que sería pues, el cierre de la pinza para disminuir a la oposición y para tener un Estado pues, con tintes totalitarios. Hay quien le dice dictadura, hay quien le dice una dictadura constitucional, hay quien le dice un Estado autoritario, pero pues, la restricción de las libertades es evidente, ¿no? Sí, tal cual, ni cada vez más. Sí. En materia de telecomunicaciones, y ahorita lo tocabas, Rubén, ¿qué leyes se aprobaron? ¿Hacia dónde vamos? En ley de telecomunicaciones, bueno, primero está la creación de la Agencia de Transformación Digital, que esto fue en una modificación a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Tiene el nombre de agencia, pero está en el rango de las secretarías, incluso está en el listado de las secretarías, que por cierto no aparece la Consejería Jurídica, es una cosa rara, se eliminaron ellos solos, ¿verdad? Pero bueno, luego aparece en la ley de trámites burocráticos, de eliminación de trámites burocráticos, pero su estelar está en la ley de telecomunicaciones. Ahí es donde aparece esta agencia en todo su esplendor. Cuando hubo críticas por el poder que concentraba, entonces inventaron esto que te dije, una comisión reguladora con estas características que te dije, pero depende de ellos. Y pues ahí se van a ver concesiones de radio, concesiones de televisión, ahí concesiones telefónicas, y ahí hay cosas que empiezan a saltar. Por ejemplo, en el derecho de la audiencia, que se oye muy padre, los derechos de las audiencias, pues hombre, todos queremos tener derechos, sí, nada más que, por ejemplo, al del noticiero va a tener que estar diciendo cuándo es noticia y cuándo es opinión. O, por ejemplo, queda muy amplia la manga cuando se dice se suspenderá el servicio cuando se incumplan y pone varias características. Una, por ejemplo, de que no sea pluricultural, democrática, de que no refleje al país. Bueno, pues igual un noticiero le van a decir que no aplica, ¿verdad? Claro. Y lo que le pide la ley, y pues lo van a suspender, si hay la posibilidad de suspenderlos. La misma ley te dice el único recurso que hay, entrecomillado lo de recurso, es el juicio de amparo indirecto, y no hay suspensión. Entonces,
pues mira, que a dónde vamos, pues a ver qué sucede, ¿no? Me preocupa que con piel de oveja se esconda algo. Se le está dando la posibilidad de comercializar a las radiodifusoras de carácter social. De entrada suena bueno, pero ¿qué va a pasar cuando el Estado, porque ya no es un órgano autónomo, ya es el gobierno más bien, empiece a generar radiodifusoras sociales y a esas les invierta recursos? Pues va a ser una desventaja contra la iniciativa privada y contra las radios que originalmente sí eran sociales, comunitarias. Me preocupa porque me dice, te pueden decir, oye, eso es bueno. Pues sí es bueno si tienes un órgano autónomo, Claro. pero si es del mismo gobierno, pues ya no es tan bueno. Todas estas leyes no gozan de la aprobación de la sociedad. Por ejemplo, las madres buscadoras no están de acuerdo con todo el tema de la ley de población. Por ejemplo, la Asociación de Radios Comunitarias no están de acuerdo con lo que se votó. Los defensores de los derechos digitales tampoco están de acuerdo. La oficina del alto comisionado está en contra. Bueno, pues, ¿a dónde vamos, no? Y es que creo que abres una puerta hacia una pregunta que te iba a hacer, Rubén, justamente. ¿Cuál es ese afán de, digamos, legislar de esta forma tan express en donde, pues sí, como si fueran borregos, nada más dicen que sí, lo que tú decías, no da tiempo ni de leer ni de analizar realmente la iniciativa, tantas páginas, tantos artículos, y todo parece simplemente pasar, pasar, pasar? ¿Por qué? Pues es una perspectiva de controlar a México. Hay quienes se van a los postulados del Foro de Sao Paulo, que al principio lo veíamos como una fantasía, ¿no? Y ahora estamos viendo que se están cumpliendo. Mucha gente ha sido escéptica de que pueda suceder lo que en otras latitudes, pero pareciera que sí está pasando y que sí va a suceder, ¿no? Sería uno muy inocente si dices, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial. Bueno, y la independencia de los jueces, ¿dónde queda? Exacto. Y los mismos recursos, ¿dónde quedan? Me refiero a los recursos legales. Pues hay un afán de control, ¿no? Hay un desprecio a la ciencia, al estudio, al mérito, eso también es evidente. Y entonces empiezan a hacer clics, pues cosas que pueden ser catastróficas, ¿no? ¿Qué reformas, digamos, o qué leyes, una, siguen en el tintero que pueden ser importantes y que a lo mejor el gobierno en turno, el partido en turno, no las está viendo, no las considera? ¿Y qué falta? ¿Qué legislaciones realmente tendrían que ser importantes? Comentabas ahorita el tema, por ejemplo, de las madres buscadoras, un tema que creo que ha sido promesa, promesa, promesa y ahí sigue. Sí, el tema de la desaparición de personas es una asignatura pendiente que se mezcla con muchos ruidos de carácter político, o sea, agresiones, descalificaciones, pero que necesitamos una buena ley y hay buenas experiencias en el país que requerimos, se requieren recursos, que yo creo que es bien importante. Entonces, ahí debería de trabajarse. Pendiente está la publicación de la reforma del 123, Ujú. que permitiría que, entre otras profesiones, los policías duplicaran prácticamente el sueldo. Los policías municipales en su promedio ganan 8,000 pesos, pasaban a 17, casi 18,000 pesos, pero pues ya fue aprobada y está guardada en un cajón del Senado. El peligro de las leyes electorales, que parece que las quieren reformar, y no es exactamente una ley, pero sigue el trámite en la Cámara, que es el presupuesto. Y ese es otro reto que viene para fin de año. Justo el tema electoral. ¿Qué reformas, digamos, le preocupan al grupo parlamentario concretamente para el 2027 en esa materia? La afirmación que hizo la presidenta de disminuir la capacidad del INE, eso es muy preocupante, de asfixiar a los partidos quitándoles presupuesto, la eliminación de los plurinominales, que hay un falso entendido de que plurinominal no trabaja, no, también trabaja y hace campaña y todo. Pero tú tienes un resultado electoral último donde
el grupo mayoritario y sus aliados sacaron el 54% de los votos, pero tienen el 75% de los diputados por trucos que hicieron. Correcto. Entonces, el plurinominal debe representar la proporción de los votantes que no triunfó su candidato. Yo ya lo he dicho, si nos fuéramos a representación pura, pues este sería otro país. Sería otro país, la oposición tendría el 46% de los legisladores y por lo tanto no hubieran pasado muchas de las reformas constitucionales. Totalmente. Y en ese sentido, por ejemplo, es que sí, qué tan difícil es para la oposición poder legislar. O sea, realmente ante esta avalancha, con estos números, como bien comentas, que no son reales, que tienen, y que les permite hacer y deshacer como quieran. ¿Qué se podría hacer, digamos, en Bueno, de voy a la decir ciudadanía? lo que dije yo en un debate. Nunca he visto una bancada tan sumisa como la de Morena, porque en los tiempos del PRI muchas cosas se discutían, muchos votábamos en contra. Yo voté en contra que subiera el IVA cuando toda la bancada votó a favor. O sea, había esos espacios. Hoy no hay espacios. Hoy votan tal y como se los ordenan del Ejecutivo, saca el récord, salvo una, tal vez, una ley importante, pero no de las que están en el centro del debate. Todo el resto son leyes que vinieron del Ejecutivo. No hay producción de las y los diputados. No se está votando eso. Yo creo que lo último que votó la Cámara y que fue en el pasado periodo y que viene de los diputados y de la sociedad es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es una experiencia con la barra. Todo lo demás que se vota ahora, todo. Y esto fue la vez anterior. Correcto. Todo lo que se vota ahora viene del Ejecutivo. Sí, pasa, desafortunadamente. Mencionabas la barra, tú eres barrista, por supuesto, Rubén. Hemos hecho pronunciamientos, hemos tratado de tener acercamientos con los convenios que se tienen con Cámara de Diputados, de senadores, pero yo creo que no ha sido suficiente en cuanto a que también, por supuesto, pues el gobierno simplemente no escucha, no hace mesas de trabajo, no dialoga con expertos, simplemente lo que es decir es la línea que marcan. ¿Qué más podríamos hacer desde la parte colegiada, como sociedad civil, como abogados, en pro del Estado de Derecho? La barra ha hecho cosas fantásticas. Mucha de la información que sale de acá es lo que después se discute en la opinión pública con nuestro anterior presidente, con nuestra nueva presidenta, con nuestros vicepresidentes, bueno, con tu canal que está difundiendo cosas. Yo creo que el paso que sigue es los observatorios. Hay que hacer observatorios para ver cómo está resolviendo los jueces penales, los jueces civiles, el Tribunal de Disciplina. Sí. Ese es bien importante saber qué está haciendo. Yo creo que los observatorios es un buen paso hacia adelante. Pues Rubén, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Es muchísima información, por supuesto, muchas leyes, ¿no? Así como se aprobaron, pues así lo tuviste que hacer en este pequeño espacio de poco menos de 30 minutos, lo cual te agradezco de verdad mucho. Este foro siempre está abierto para que la gente también entienda, escuche, vea esta otra postura y entienda desde alguien que está dentro y legislando cómo opera y digamos estos retos a los que se enfrentan y lo que nos espera también como ciudadanía y como país en los próximos años. Muchas gracias de verdad, Rubén. No, hombre, al contrario, muchas gracias a todos. Muchas gracias por habernos acompañado a otro episodio de Abogacía Trabajando. Ya lo decía el diputado Rubén Moreira, aparte de él, desde dentro del legislativo, las preocupaciones que nos plantea con la CURP biométrica, su uso que va a ser obligatorio, tanto para trámites como para cuestiones privadas, qué pasará con las Fuerzas Armadas y este empoderamiento, y por supuesto todo el tema de las leyes en telecomunicaciones. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.